Muy buenos días, mis queridas hermanas. Nuevamente, gracias Dios por permitirnos de esta manera podernos relacionar y poder escuchar de Él y poder preparar nuestro corazón verdaderamente para que podamos recibir grandes bendiciones de parte de Él. Hoy estamos terminando un tema y que vamos a iniciar otro, si Dios nos lo permite, en el transcurso de esta hora. Vamos a ver una vida espiritual conjunta. Venimos hablando del hogar y del matrimonio. Una de las mayores bendiciones de un matrimonio es la compañía. Y ambas partes comparten verdaderamente hacer cosas, ¿no? Como en lo físico, en lo intelectual, en el nivel social también, hacer cosas con otras personas. En el físico, por ejemplo, no sé si usted, a lo mejor él se hace ejercicio, usted se está animando, caminar, compartir libros, revistas, noticias. Pero el más ignorado siempre ha sido el nivel espiritual. Y es lo más profundo que tenemos como seres humanos. Y es el más significativo para que se pueda compartir. ¿Qué va a significar compartir a un nivel espiritual? ¿Y qué nos involucra? Esto habla de comunicarse entre cónyuges, gozar juntos de momentos durante los cuales existe una interacción directa con Dios, que es la oración, la lectura, el estudio de la palabra, el servir juntos en la iglesia del Señor, practicar la hospitalidad, la comunión con otros creyentes, al alcanzar a los que están sin Cristo. Y esa oportunidad de hacer estas cosas con mi cónyuge es la razón más importante de estar casado con un verdadero creyente. Segunda de Corintios 6, 14, 15 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta sería nada. No pueden disfrutar de nada que tenga una trascendencia eterna. Y cuando alguna joven o alguien pregunta cuando se va a casar, digo, cuando ya te casaste ya, pero si sabes de esto, siendo cristiano, no lo vas a convertir pero ni en sapo. Y si tú crees que Dios tiene misericordia, tiene amor, sí. Y también Dios no hace excepción de personas, sí. Pero el arrepentimiento viene de ellos y el querer, la aceptación viene de parte de nosotros. Y Dios no hace excepción de nadie. El que no es creyente, ¿cómo se puede ocupar de la oración? Por ejemplo, 1 de Corintios 7:5. Y si el cristiano es fiel y consagrado, ¿cómo le va a hacer con la persona que no conoce? Y el día de mañana, las jovencitas cuando tengan hijos, aquellas que se quieren casar o aquellos que se quieren casar, ¿qué quieren compartir? ¿Qué? ¿En dónde van a llevar al niño? ¿Qué van a hacer con el niño? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Qué van a hacer? Ningún matrimonio puede ser impedimento para acercarse al Señor. Dios y sus intereses son más importantes. Y las Escrituras dicen: los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 1 Corintios 7, 29. Esto no va a significar el abandono de la responsabilidad básica. Quiere decir que no debemos dejar que nuestro matrimonio se convierta en una relación absorbente en la que nos dediquemos totalmente el uno al otro,
en vez de enfocarnos en Dios. Un compañerismo espiritual debe ser una parte primordial de la vida y un motivo de gozo. Nuestra meta es solo complacernos el uno al otro en vez de agradarle a Dios. Se cae en la trampa de intereses divididos o en una competencia. Primera de Corintios 7, 33 y 34. Y los intereses de Dios se están convirtiendo en un competidor molesto que lucha por el tiempo y la atención del cónyuge. Entonces, ¿cómo podemos como pareja tener una relación que sea espiritual, que sea significativa con el Señor y el uno con el otro? Cada uno debe tener esa comunión y ser prioridad en su vida, porque si no, no lo van a lograr. El compartir cosas espirituales va a quedar perdido ahí en las ocupaciones y en los afanes. Hay que analizar esa parte de la vida, determinar hacer todos los cambios que sean verdaderos y necesarios. Es una base que es la comunión en el matrimonio. Usted puede ser una carne con su marido. Ustedes deben de ser una sola carne cuando se comunican con Dios y les sirven. Cada uno de ustedes como esposos deben tener un devocional a solas con Dios. Esto es esencial porque van a compartir el uno con el otro y les va a permitir lo de que el Señor les ha dado de su palabra. Y les va a ser posible orar como equipo acerca de intereses mutuos. Hay que apartar un momento, aunque sea breve, para orar juntos. Es muy hermoso, a lo mejor temprano, a comenzar el día de esa manera. Aprender a arrodillarse y hablar en voz alta con Dios. Va a ser de mucha ayuda y de mucho aliento. Y esto va a ayudar muchísimo a que el marido demuestre un liderazgo espiritual fuerte. Si él lucha con sentimientos de timidez o insuficiencia, es una oportunidad para crecer, especialmente por medio del apoyo y ese ánimo de esa esposa. Es muy saludable orar juntos, sobre todo cuando hay tensión en la relación o en el manejo de situaciones difíciles. Un marido debe demostrar, o el esposo debe demostrar su liderazgo cuando la familia se reúne en una mesa para comer, dando él mismo primero las gracias por los alimentos. Si lo quiere dejar y delegar, adelante. Pero él es el que debe dar las gracias por esos alimentos. Y la palabra de Dios debe tener un lugar central en esa vida familiar, siempre. Más que tener Biblias por todos lados de la casa, deben compartir el uno con otro lo que Dios les da en su palabra. Sobre todo cuando hay niños estén presentes, aparten ese momento de lectura de las Escrituras con sus aplicaciones que sean prácticas. Y cuando tengan hijos de diferentes edades, tengan en cuenta esas historias bíblicas por sus edades. Hay que hacer participar a los niños, incluirlos con preguntas y comentarios. No los conviertan en algo demasiado largo tampoco, para que se vuelvan aburridos. Y no lo conviertan en una carga para sus hijos. Practiquen esa hospitalidad en su hogar. Inviten a hermanos, pastores, a comer con ustedes, a estar en su casa por un breve tiempo. Consideren entre ustedes como familia cómo compartir actividades espirituales, además de esos servicios que ustedes deben de tener en sus reuniones. Pensar los dos en servir a ese lugar donde Dios los ha injertado de su iglesia. Deben servir a Dios y contribuir a la vida de la iglesia.
siempre deben procurar que el Señor Jesús y la palabra de Dios ocupe el lugar más importante en su vida como matrimonio. No nada más es ir a la iglesia, ni cuando se quiera. Una vida cristiana consiste mucho más que profesar el nombre de Jesús como Señor. Tiene que ser una realidad en tu propia vida. Y uno de los beneficios del matrimonio es el compañerismo. Pero estar en una forma placentera, armoniosa, íntima. Cuando Dios hizo al hombre y el resto de la creación dijo que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Más tarde dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, Génesis 2:18. El hombre fue diseñado, entre otras cosas, para vivir en una sociedad. Es un ser que se comunica, que no fue hecho para vivir una vida solitaria. Y lo más importante en las relaciones sociales es que la que existe entre marido y esposa. Y debe ser un terreno que debe crecer, que se debe desarrollar, que requiere esfuerzos especiales y muchos. Lucas en 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció socialmente. El Señor, aunque nunca se casó, creció en las relaciones sociales de la vida. No era un solitario, un monje o alguien que evitara involucrarse con otros. Era sociable, estaba con la gente, conversaba, tenía interés por ella, respondía a las necesidades. Escogió 12 varones para instruirlos y vivió con ellos en una relación personalmente estrecha. Y esas parejas tienen que mejorar considerablemente ese aspecto social de la relación. Hay muchos que pueden estar juntos, pero carecen de una interacción social significativa y gozosa. Parece que viven juntos, pero separados se les ve. Una persona puede estar casada y se siente solitaria, a causa también del descuido de su cónyuge. Y a veces creemos que más es de una parte que de la nuestra propia. Hay matrimonios que conversan pero muy poquito y aún en público. La conversación, si existe, es muy común y general. Resulta trivial, reiterativa, monótona, carente de estímulo intelectual, cuando podría ser totalmente lo opuesto. ¿Ha oído esos esposos que dicen, ella nunca se calla? O muy poca conversación. Él jamás, nunca habla. Y esa pareja no planea regularmente un tiempo ni siquiera para salir juntos. Y si salen, cada quien por su lado. Cuando hay un tiempo para interacción social, algo destructivo es mirar demasiada televisión. Si esto sucede, es mejor restringirla. Y si no, pues hay que deshacernos del televisor y comenzar a trabajar en el matrimonio y en los deberes con la familia. Tenemos que hacer un punto de partida y una evaluación realista de la condición que es tan importante de nuestra vida. Si es verdaderamente deficiente, debemos reconocer y determinar cuál es la precisión del problema exacto. ¿Qué vamos a planear para cambios necesarios? Lo que sea. Escribirlos, colocarlos donde los puede ver. Poner cosas que podamos hacer seriamente para mejorar. Por ejemplo, ¿tengo una verdadera comunicación o conversación buena y que estimula? ¿Que es frecuente? ¿No? Entonces, ¿qué impide que la tenga? ¿No hay tiempo suficiente? ¿No sé cómo hacerlo o no tengo deseos de hacerlo? ¿Qué destruye una conversación? ¿Una respuesta equivocada o la falta de respuesta? 2.
salir juntos. Cuando ustedes salen juntos, claro, juntos, solos, sin la distracción de niños o otros amigos, no me digas si salgo, pero salgo con mis... No. Si están construyendo su relación social, ¿o qué lo impide? ¿No apartan un tiempo para ese propósito? ¿No se ponen de acuerdo en qué cosas les gustan a ambos? ¿O alternar algo que les gusta del uno al otro? Si a mí me gusta esto, bueno, porque a ti te gusta, lo voy a hacer y lo voy a ver. O tú, y compartir. Los amigos, eso es la vida social, debe incluir otras personas, está bien. Pueden invitar a alguien a su casa, pero no como que esté todo el tiempo ahí, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Pero sí puedo invitarlo a mi casa a comer, a un refrigerio, un picnic, un paseo, playas, montañas, a un proyecto de interés mutuo, pero en tiempos, no que te vayas a ir a su casa, como amigos. Ahora los niños y familiares. Si las actividades con la familia se hacen de una forma de vida, hay momentos muy placenteros, hermosos recuerdos. ¿Y cuáles pueden ser del agrado de todos nosotros como familia? Vacaciones. Sí, digo, en estas situaciones, pues a algunos lugares no podemos salir ahorita con tanta cuestión, ¿verdad? Se necesitan demasiados protocolos, pero también hay que planear unas, aunque hoy son más tardías, ¿no? De más tiempo. No es necesario estar saliendo como todo mundo en una fecha y todos hay y todo. Puede ser en otros tiempos, pero programarlas y que sean un motivo de gozo. Y no nomás puede ser playa, puede ser un camping, ir a pescar, ir a caminar, cabaña. Podría haber un límite, sí. Es que cuesta dinero y nosotros no podemos afrontar tantos gastos. Y yo creo que siempre Dios va a mandar esa provisión si se hace de manera adecuada y se hace pidiéndoselo a Él y guardando y viendo verdaderamente, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aún en esa falta, o tal vez, hay que saber adecuarnos a lo que tenemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en un viaje, hablando de comodidad de pagar, hablando de poder estar en un lugar. Por ejemplo, yo siempre he aconsejado cuando salen de viaje, que cuando tienen hijos, consulten hoteles all inclusive, porque todo incluido, los niños piden de todo, y hay ahorita hay muchas ofertas, y hay que proponernos siempre mejorar el tiempo que pasamos juntos y hacer una parte verdaderamente positiva, importante en esa relación matrimonial y en esa familia. Que las cosas sean agradables para disminuir tensiones y disputas. Un deseo de parte de Dios es que todas las cosas vivientes, toda la vida espiritual y todas las relaciones, las del matrimonio, crezcan. Efesios 4:15, Hebreos 6:1, nos exhorta a ir adelante a la perfección.
La promesa para los que soportan pruebas es porque ellos van a ser perfectos y cabales, sin aunque les falte cosa alguna. Santiago 1:4. Esa voluntad de Dios para nosotros, tanto como individuos o como esposas, es que crezcamos y alcancemos madurez. Una relación matrimonial deficiente, cuando no existe evidencia de progreso o hay poca esperanza de que se logre, es muy mal testimonio para Dios. A pesar de esos esfuerzos por poner una fachada, los demás se dan cuenta de que no es una buena relación. Si hay hijos, aunque ya sean mayores, esto puede perjudicar de muchas maneras. Y el querer continuar de una manera es a menudo resultado del orgullo y la obstinación. Y el progreso va a ser muy difícil, especialmente si uno de los cónyuges no quiere hacer ya ningún esfuerzo. Y también a veces les resulta mucho fácil vivir con algunas personas debido a peculiaridades de su carácter o problemas. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Hay que buscar su ayuda, ser fervientes, incesantemente. Esa humildad verdadera, genuina, nos va a llevar a ser vasos usados por Dios. Nos va a ayudar a ver si nosotros también somos parte del problema, en vez de solamente la otra persona. La meta no es probar que usted tiene razón y que el cónyuge está equivocado. Ese objetivo es saber resolver problemas o reducirlos para que tenga un matrimonio mejor, para lograr ese éxito de existir, el propósito de mejorar, aunque sea de manera lenta. Una relación matrimonial desdichada, tensa, es considerada como inaceptable delante de Dios, perniciosa para los hijos, dañina hasta para el testimonio cristiano. Y comenzando desde hoy y desde este momento, ¿qué se propone usted hacer para lograr un progreso? Tiene que hacerlo, mi amado hermano o hermana. La comunicación es sobreponernos al egoísmo, solucionar los agravios, mostrar un amor que sea recíproco, ser responsables, olvidar el pasado y perdonar. Establecer prioridades muy adecuadas, ver el liderazgo del marido, servir a otros, ayudarnos mutuamente en los problemas de nuestro carácter personal, administrar financiera y ofrendas a Dios, momentos de recreaciones y de sociabilidad, comprender nuestras diferencias y necesidades sexuales, resolver mejor nuestras disputas, solucionar las frustraciones y las desilusiones. ¿Y qué le puede usted ayudar? ¿Qué actividad para su desarrollo matrimonial? Las conversaciones deben ser regulares, sin peleas. Buscar siempre un consejo sabio. Buscar a Dios en la oración para que les guíe diariamente. Anotar siempre las cosas que deben ser desechadas o reducidas. Y siempre empezando por mí. Y damos gracias a Dios por este tema, por esta enseñanza, que nos ayude cada día a ser mejores, a agradar a Dios,
a dar un verdadero testimonio como hijos de Dios, sobre todo en algo primordial, en un instituto, en una institución que puso Dios tan clara, como es el matrimonio. Algo que Él verdaderamente se complace. Entonces, hoy rogamos a Dios porque todo esto que hemos visto de estas enseñanzas sean verdaderamente puestas por obra y sobre todo, hermano, hacer conciencia de cosas que ya nos está pidiendo Dios para nuestros matrimonios y familias. Y bueno, lo prometido es deuda. Creo que no me fijé bien ahora sí nuevamente en la hora, pero a ver si me van avisando por ahí y yo voy a entrar. ¿Eso llevamos? Perfecto. Entonces, entramos a un tema que se llama la ley y la gracia. Ley y gracia. Ley y gracia. Dice Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué hermoso qué verdad, qué claro, qué profundo, que la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay una gran y abismal diferencia. Sí, había leyes antes de Moisés. Por ejemplo, Abraham guardaba todos los preceptos, mandamientos, estatutos, leyes de Dios. Génesis, si me acompaña, 26:5. Yo creo que si me pueden prestar una Biblia, a ver si hay, porque no quiero abrir, no sé que se vaya a apagar la máquina, me está dando problemas. Es Génesis 26:5. Perdón. Gracias. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No hay nada en las Escrituras en contra de una clara distinción que nos es dada en este texto. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Y esta diferencia en muchos pasajes de las Escrituras se ve. En Juan 8:1-11, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una mujer que fue traída a nuestro Señor por hombres que dijeron que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. La ley dada por medio de Moisés fue clara: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El que quebrantara esta ley también fue clara. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, estos acusadores presentaron correctamente el caso de esta mujer. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearle a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Como el vino nuevo es indescriptiblemente dulce, como el vino nuevo, los odres viejos no pueden contenerlo. Veamos. La respuesta de gracia y verdad es muy revolucionaria, distinta a la ley, que algunos tropiezan tratando de eludirla. Pero tenemos que enfrentar algo. La ley y la gracia son polos opuestos y podemos escoger entre las dos. Consideremos lo que nuestro Señor dijo. La ley se distingue de la verdad. La verdad vino por medio de Jesucristo, no la ley. Jesucristo, quien es la verdad, fue crucificado según la ley. La ley trata de establecer la verdad, pero fracasa. Como usted sabe, el testimonio de 2 o 3 testigos no garantiza la verdad. El Señor Jesús mismo fue condenado por el testimonio de 2 testigos, pero eran testigos falsos. Mateo 26:60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés y la ley están en un lado
y el Señor Jesús, la gracia y la verdad, en el otro. Una brecha entre estas dos. Y no se va a comprender si no nacemos de nuevo para poder verla. Juan 3:3. Por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La ley de Moisés dice que la mujer debe morir, pero la gracia y la verdad la deja vivir. Al principio el Señor Jesús no dijo nada. Él se agachó, escribió en el polvo con su dedo. No se sabe qué escribió. Hay muchas sugerencias de eso. Especulaciones, cosas que dicen. Unos dicen que escribió el nombre de los hombres presentes quienes también habían cometido adulterio. La deshonestidad era obvia. La ley requería que ambas personas culpables morirían en el caso de adulterio. Pero esos hipócritas solamente trajeron a la mujer. A lo mejor el otro era el amigo, ¿no?, de ellos. Y mientras los discípulos seguían interrogando a Jesús, Él se paró y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7, lo acabamos de leer. Se volvió a agachar y continuó escribiendo en el suelo. Y se fueron de uno en uno. Los ancianos fueron primero. Y al final solo quedó el Señor y la mujer. Enderezándose Jesús, y no vino a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bellísimo, hermoso, increíble, compasivo, agradecidos, que mientras la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver ese uso correcto de la ley. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Veamos. La ley fue dada por medio de Moisés. Vino de Dios. Moisés preparó las tablas de piedra, pero la ley fue escrita con el dedo de Dios, según Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Siendo que Dios es omnisciente, sabe perfectamente qué está haciendo cuando escribe los 10 mandamientos. Y hay un uso correcto de la ley. Dios no escribió la ley para salvarnos, sino como un ayo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Y Jesús nos dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y esto en realidad es algo que dijo Moisés, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto fue algo que dijo entonces en Deuteronomio 8:3 también Moisés. Obviamente estas palabras son inspiradas por parte de Dios y útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, segundo Timoteo 3:16. Moisés, inspirado por Dios para escribir estas palabras. Pablo insiste que mientras algunos han aplicado la ley de una manera equivocada, hay un uso correcto de ella. Y Pablo continúa en 1 Timoteo 1:9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Dios da la ley a las personas inconversas, porque tienen corazones que son engañosos y perversos. Jeremías 17:9. Sin embargo, los cristianos han sido hechos rectos por la sangre del Señor Jesús y consecuentemente la ley no fue dada para ellos. Nuevas criaturas, nuevas maneras de pensar, corazones purificados, 2 Corintios 5:17. Dios les ha quitado los corazones de piedra, les dio corazón de carne, Ezequiel 36:26. Dios puso el espíritu dentro de ellos para hacerles caminar por su camino. Por lo tanto, esos cristianos no son conformados por la presión exterior de la ley, sino son transformados por el poder interior de su espíritu. Romanos 12:2. Por eso Pablo afirma inequívocamente que la ley no fue dada para los justos, sino para los pecadores. La palabra bíblica traducida transformado es una metamorfosis. De esa manera en que las orugas llegan a ser mariposas. Es como los cristianos llegan a ser nuevas criaturas. Las orugas son feas, son destructivas, pero la mariposa no. Y es una hermosa ilustración de conversión que Pablo lo dice así en Romanos 10:4. El reglamento de la ley solamente tiene la reputación de sabiduría. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Reglas tienen la apariencia de sabiduría y superficialmente parecen ser la solución para el comportamiento que es pecaminoso, pero no es así. Solo una reputación de sabiduría. Las reglas a que se refiere lo que acabamos de ver son: no manejes ni gustes
ni aun toques, Colosenses 2:21. La ley proveía un sinnúmero de maneras de llegar a ser inmundo. Y hay que ver estas advertencias de Moisés. Levítico 5, 2 y 3. La persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. La palabra inmundo aparece 100 veces en el libro de Levítico. Su naturaleza es una devastadora del problema. Se aumenta por el hecho de que porque la ley se podría llegar a ser inmundo sin saberlo. Por eso ese mandato de no manejar, ni gustar, ni aun tocar tenía sentido para los discípulos de Moisés. Pablo dijo que estos mandamientos no tenían valor alguno contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, si yo le dijera en este momento, usted no puede comerse hoy una torta de pierna. El que yo le diga que no se coma la torta de pierna, ¿le ayuda a no comerse esa torta de pierna? Seguramente ni siquiera estaba pensando en este momento en la torta de pierna, ya se la antojé, ¿no? Pero ahorita este mandato que yo le doy le está causando pensar en la cosa que yo le estoy prohibiendo. Y cuanto más le vaya a decir de esa torta rica de pierna, bien rebanada, con frijolitos y bien rica, y que le ponga sus chilitos como los que acabo de hacer ahorita en vinagre, ya se la está degustando. Piensa usted en ella. Mientras más se lo diga, va a pensar más en ella. Y Pablo dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7, 7 y 8. ¿Ya vio cómo es seductiva la ley? Es una manera de controlar la vida del hombre, pero en realidad no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, Colosenses 2:23. La ley aún provoca nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que ya. Yo creo que ahí lo dejamos, sí. Bueno, sí, vamos a hacer un poco más. Consideremos lo siguiente. Tiene usted que orar porque esto que es algo que ni yo quería darlo, pero bueno. Vamos a ver en oración con respecto a la manera en que la ley habilita el pecado. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7:5. Qué bueno que nos van a dar Romanos ahora en la congregación. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Romanos 7:8. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15:56. Recordemos que la ley no fue dada para salvar a nadie, sino la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Gálatas 3:24. Moisés, espéreme tantito.
Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Moisés, por quien Dios dio la ley, sabía que no era eficaz para hacer recto al hombre. Él había visto el fracaso de la ley durante su propia vida. Sabía que los fracasos iban a aumentar después de su muerte. Ahora, vamos a considerar estas palabras. Deuteronomio 31, 26 y 27. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más que yo haya muerto. Lo que la ley no pudo hacer por su debilidad, Dios ha consumado por la gracia y la verdad, trajo a nosotros por Jesucristo. Romanos 8, 1 al 4. Cualquier persona, cualquiera, que sea sensata, va a preferir la gracia y la verdad en vez de la ley de Moisés. Y es por eso que vamos a entrar en el siguiente tema, con el apóstol Pablo, a acusar a aquellos gálatas insensatos. Pero esto lo veremos la otra semana. Ahora sí que me sonó como que lo dejamos como a telenovela. Pero es un tema que, créame, oremos y démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú siempre, Señor, quieres el bien para nosotros. Siempre. Siempre el bien a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos estás dando. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí, por aquellos que disponemos nuestro corazón y que hagas crecer en nosotros, verdaderamente, Señor, todo lo que nos piensas dar en este tiempo. Un tiempo, gracias, Señor. Gracias porque va a fluir más y más de ti y va a ser para nuestro bien. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos estás dando. Y, Señor, gracias por tu amor y grandeza en nuestras vidas. Y tu paciencia, tu espera, tu amor, tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo, que Dios les bendiga y que estén muy bien. Bye.